La hija de un multimillonario reprobaba todos los exámenes hasta que un niño pobre de 7 años le enseñó a empezar desde cero, sorprendiendo a todos. Antes de sumergirnos en la historia, déjanos un comentario abajo y dinos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. Su hija es inenseñable. Las palabras golpearon a Richard Wellington como un puñetazo físico. La doctora Patricia Hawthorne, la psicóloga educativa más cara de Beverly Hills, estaba sentada frente a él en su impecable oficina, emitiendo un veredicto que el dinero de ningún multimillonario podía revertir. Eso es imposible, dijo Richard, con la voz apenas contenida. Madison solo necesita el enfoque correcto. No lo hemos intentado todo. Señor Wellington, he evaluado a más de 3.000 niños en mi carrera. Su hija ha reprobado cada una de las evaluaciones. Matemáticas, lectura, comprensión, rompecabezas de lógica básica que los niños de 6 años dominan fácilmente. El tono clínico de la doctora Hawthorne atravesó su negación. Obtuvo una puntuación en el percentil más bajo en todas las categorías. En la sala de espera, Madison, de 8 años, pegó la oreja a la puerta, su corazón haciéndose pedazos con cada palabra. Había oído susurros antes de profesores, tutores, incluso de su niñera, pero nunca se lo habían dicho tan claramente. Inenseñable. La palabra se le grabó en la memoria. 20 minutos después, padre e hija estaban sentados en su Bentley en completo silencio. Madison se miraba las manos, preguntándose por qué Dios la había hecho tan diferente de otros niños. ¿Por qué su cerebro no funcionaba como el de ellos? ¿Por qué los números nadaban en la página como peces que no podía atrapar? Papi, susurró. Soy estúpida. Los nudillos de Richard se pusieron blancos sobre el volante. Su pequeña, su preciosa Madison, reducida a preguntar si era estúpida. Toda su riqueza, todo su poder, y no podía arreglar esto. No, cariño, no eres estúpida. Simplemente aún no hemos encontrado al maestro adecuado. Ciertamente. Mientras conducían por el centro, pasando por las relucientes torres de su imperio empresarial, Richard se sintió más indefenso que cuando había empezado de la nada. Al menos entonces el trabajo duro había sido suficiente. Ahora, viendo el espíritu de su hija desmoronarse, examen tras examen, fracaso tras fracaso, se dio cuenta de que el dinero no podía comprar lo que ella más necesitaba. Se detuvieron en un semáforo cerca de la escuela primaria Riverside, una modesta escuela pública a mundos de distancia de la academia privada de Madison. A través de la valla de tela metálica, los niños jugaban durante el recreo, sus risas se esparcían con la brisa de la tarde. Madison observó a un niño latino pequeño enseñando a un grupo de niños más pequeños a lanzar piedras en un charco. Se movía con tanta paciencia, demostrando la técnica una y otra vez hasta que cada niño lo lograba. Cuando la niña más pequeña finalmente hizo que su piedra saltara 3 veces, la cara del niño se iluminó con pura alegría. Mira, papi, susurró Madison. Les está enseñando. Algo en su voz hizo que Richard mirara más de cerca. El niño no podía tener más de 7 años, pero tenía un don natural para explicar las cosas, para hacer que el aprendizaje pareciera fácil y divertido. Eso es bonito, cariño, dijo Richard distraídamente mientras el semáforo cambiaba. Pero Madison no podía olvidar la suave sonrisa de ese niño ni la forma en que había celebrado cada pequeña victoria. En su mundo de fracasos caros y diagnósticos clínicos, acababa de presenciar algo mágico, alguien que creía que cualquiera podía aprender. No sabía que al día siguiente sus mundos chocarían de la manera más inesperada. A la mañana siguiente, el chofer privado de Madison tomó un giro equivocado, evitando las obras en Sunset Boulevard. En lugar de llegar a la entrada de mármol de la Academia Prestige con sus jardines cuidados y servicio de aparcacoches, se encontraron frente a la escuela primaria Riverside, donde niños con ropa desgastada pero limpia entraban por sencillas puertas metálicas, sus risas resonando en el asfalto agrietado. Señorita Madison, tenemos que llevarla a la escuela, dijo James, mirando su reloj con nerviosismo. Llevaba 8 años conduciendo para la familia Wellington y nunca había llegado tarde. Espere aquí, James, dijo Madison de repente, con el corazón latiendo con un valor inesperado. Quiero ver algo. Antes de que su chofer pudiera protestar, se deslizó del Bentley con asientos de cuero y caminó hacia el patio de juegos, su uniforme de diseñador haciéndola destacar como un pavo real entre gorriones. Allí estaba él, el niño de ayer,
sentado solo bajo un roble del Nilo, ayudando pacientemente a un niño más pequeño con una hoja de trabajo de matemáticas. Su concentración era tan completa, tan diferente de sus caros tutores, que constantemente revisaban sus relojes Rolex y parecían ansiosos por irse. «Le estás enseñando mal», dijo Madison, acercándose a ellos a pesar de su corazón acelerado. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por meses de frustración con métodos fallidos. El niño levantó la vista, revelando unos cálidos ojos marrones que no mostraban juicio, solo curiosidad. Su sonrisa era genuina de una manera que Madison rara vez veía en su mundo privilegiado. «Hola, soy Tommy Martínez, y probablemente tengas razón. Solo tengo 7 años y también estoy aprendiendo». «¿Qué harías tú diferente?». Madison parpadeó, completamente sorprendida por su amabilidad. En la Academia Prestige, admitir ignorancia significaba la muerte social, burlas susurradas y aislamiento en las mesas del almuerzo. Aquí había un niño reconociendo sus limitaciones sin ninguna vergüenza. Yo no sé. Soy terrible en matemáticas. Todos lo dicen. Nadie es terrible en matemáticas, dijo Tommy simplemente, dando palmaditas en la hierba a su lado. Simplemente aún no han encontrado su camino. Las matemáticas son como aprender un nuevo idioma. Algunas personas necesitan imágenes. Algunas necesitan historias. Algunas necesitan tocar cosas. ¿Quieres sentarte con nosotros? Algo en su voz, completamente libre de juicio, llena de genuina curiosidad y calidez, hizo que Madison se hundiera en la hierba junto a ellos, ignorando cómo su cara falda plisada se mancharía. Por primera vez en meses, se sintió lo suficientemente segura como para arriesgarse a equivocarse. ¿Ves este problema? Tommy señaló el 7+5 escrito con números cuidadosos en un papel de cuaderno roto. En lugar de pensar en números flotando en el espacio, piénsalo como tus cosas favoritas. Tienes 7 muñecas hermosas y tu amiga te da 5 más para tu cumpleaños. ¿Cuántas muñecas tienes en total? Los ojos de Madison se abrieron mientras la comprensión la inundaba. 12. Porque realmente puedo imaginar mi colección de muñecas en el estante de mi habitación. La sonrisa de Tommy iluminó todo su rostro. ¿Exacto? Las matemáticas no se tratan de memorizar reglas que no tienen sentido. Se trata de entender lo que los números representan en el mundo real. La campana de la escuela sonó, rompiendo el momento mágico como un cristal. Mientras los niños se apresuraban a entrar, Madison se dio cuenta de que había aprendido más en 5 minutos con Tommy que en meses de costosas sesiones de tutoría que la dejaban sintiéndose más rota que antes. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó con urgencia, desesperada por no perder esa sensación de esperanza. Todos los días, prometió Tommy, recogiendo sus desgastados materiales. ¿El mismo lugar, la misma hora? Mientras James la buscaba frenéticamente en el patio de juegos, Madison regresó al Bentley con algo que había olvidado que existía, la creencia de que quizás, solo quizás, no era una causa perdida después de todo. Durante 3 días mágicos, Madison convenció a James para que tomara la ruta escénica pasando por la escuela primaria Riverside, alegando que disfrutaba viendo cómo vivían los niños normales. Cada mañana, pasaba preciosos minutos robados con Tommy antes de que su chofer sospechara e insistiera en que se fueran a la Academia Prestige, donde le esperaba otro día de fracaso académico. Eres diferente de otros niños ricos que he conocido, observó Tommy el jueves por la mañana, viéndola luchar con las tablas de multiplicar básicas que la habían atormentado durante meses. Realmente escuchas cuando la gente habla, y no actúas como si ya lo supieras todo. ¿Otros niños ricos?, preguntó Madison, sorprendida y curiosa. En su mundo protegido, rara vez se encontraba con niños de diferentes orígenes. Mi mamá limpia casas en Beverly Hills 3 días a la semana. A veces voy con ella durante las vacaciones de verano. La voz de Tommy no tenía amargura, solo una aceptación objetiva. A veces escucho a los niños. Creen que ya lo saben todo. Nunca hacen preguntas. Nunca admiten cuando están confundidos. Pero la confusión es el principio del aprendizaje. Tommy le entregó pequeñas piedras que había recogido del patio de juegos. Aquí, intentemos 4x3 con estas en lugar de solo mirar números en un papel. Madison colocó cuidadosamente las piedras en 4 grupos de 3, con el ceño fruncido por la concentración. De repente, su rostro se iluminó con la comprensión.
Oh, es como formar equipos iguales para los juegos. 4 equipos con 3 jugadores cada uno hacen 12 jugadores en total. ¿Lo estás entendiendo? El entusiasmo de Tommy era contagioso, todo su cuerpo prácticamente vibraba de alegría. No eres estúpida, Madison. Ni mucho menos. Simplemente aprendes de manera diferente a como te enseñan en esa escuela elegante. Esa tarde en la Academia Prestige, Madison sorprendió a la señora Patterson al resolver correctamente un problema de multiplicación usando el método de las piedras en su cabeza, visualizando grupos de objetos en lugar de números abstractos. Su maestra la miró con total confusión. Madison nunca había mostrado tal comprensión antes, nunca había resuelto nada sin lágrimas y frustración. ¿Dónde aprendiste esta técnica, Madison?, preguntó la señora Patterson, su voz aguda con sospecha. Simplemente lo averigüé, mintió Madison con suavidad, protegiendo su amistad secreta como un tesoro precioso que los adultos podrían intentar robar o arruinar con sus complicadas reglas. Esa noche, Richard Wellington levantó la vista de sus informes financieros para encontrar a su hija intentando hacer la tarea sin lágrimas por primera vez en meses. Su habitual colapso nocturno fue reemplazado por una concentración tranquila y sonrisas ocasionales. Pareces diferente, cariño. Más feliz, más segura, observó, dejando a un lado papeles que valían millones para concentrarse en este precioso cambio en su hija. Madison solo sonrió misteriosamente, pensando en la voz paciente y las palabras de aliento de Tommy, la forma en que hacía que el aprendizaje se sintiera como una aventura en lugar de un castigo. No podía contarle a papá sobre sus visitas matutinas. Él nunca entendería por qué un niño pobre de una escuela pública había tenido éxito donde expertos caros de la Ivy League habían fracasado tan miserablemente. Quizás finalmente estoy creciendo, dijo. Pero sus ojos guardaban secretos. Richard Wellington no había construido un imperio de $1.000 millones perdiendo detalles importantes. Algo fundamental había cambiado en su hija, y sus instintos le decían que debía investigar. Mientras tanto, en la escuela primaria Riverside, la maestra de Tommy, la señora Rodríguez, lo notó dibujando complejos diagramas matemáticos durante el tiempo libre, ecuaciones mucho más allá de lo que se enseñaba en la escuela primaria. Tommy, ¿dónde aprendiste a trabajar con problemas como estos? Tommy levantó la vista de su cuaderno, con el lápiz en medio de un cálculo. Simplemente me gusta averiguar cómo ayudar a la gente a entender mejor las cosas. Lo que ni Madison ni Tommy se dieron cuenta fue que sus reuniones matutinas no habían pasado desapercibidas. Alguien había estado observando cómo se desarrollaba su improbable amistad, y al día siguiente su secreto cuidadosamente guardado sería expuesto de maneras que ninguno de los dos niños podía imaginar. Richard Wellington se enorgullecía de resolver problemas complejos, ya fuera en salas de juntas o en asuntos familiares, y la misteriosa transformación académica de su hija era un rompecabezas que exigía una investigación inmediata. El viernes por la mañana, en lugar de dirigirse a su oficina en el centro, decidió seguir el coche de Madison a una distancia prudente, genuinamente curioso acerca de esa ruta escénica que James había mencionado con creciente frecuencia. Lo que descubrió fuera de la escuela primaria Riverside lo dejó completamente sin palabras y cuestionando todo lo que creía saber sobre educación. Su hija, perfectamente vestida, estaba sentada con las piernas cruzadas en la tierra junto a un niño latino con ropa limpia pero obviamente de segunda mano. Ambos encorvados sobre un cuaderno desgastado con la intensa concentración de jóvenes científicos haciendo descubrimientos innovadores. Madison se reía, realmente se reía con pura alegría, mientras trabajaba en problemas de matemáticas que la habían reducido a lágrimas de frustración durante meses. Señor, debo informar a la señorita Madison que está aquí. James notó el Mercedes negro de Richard en su espejo retrovisor y se mostró confundido por la inusual vigilancia. No, dijo Richard en voz baja, completamente hipnotizado por la escena que se desarrollaba ante él. Déjame observar y aprender. Observó la metodología de enseñanza de Tommy con creciente asombro y admiración profesional. El niño usaba tapas de botella para ejercicios de conteo, dibujaba elaboradas imágenes en la tierra para explicar conceptos y transformaba cada problema abstracto en vívidas historias que Madison podía visualizar y con las que podía conectar emocionalmente. En 20 minutos, Madison había dominado conceptos matemáticos que habían dejado perplejos a sus tutores de $300 por hora con sus elegantes títulos y métodos tradicionales. Cuando finalmente sonó la campana de la escuela, y Madison regresó a regañadientes al coche,
charlando emocionada sobre familias de números y aventuras matemáticas. Richard la siguió a una distancia discreta, con la mente llena de posibilidades y preguntas. Necesitaba aprender todo sobre este niño milagroso que había logrado lo que su vasta riqueza no podía comprar. En el almuerzo, Richard Wellington hizo algo sin precedentes en su cuidadosamente programada vida. Canceló una reunión crucial de la junta directiva que valía millones en posibles acuerdos y entró en la modesta oficina de la escuela primaria Riverside, sintiéndose extrañamente nervioso por esta investigación poco convencional. Me gustaría hablar con la directora Rodríguez sobre uno de sus estudiantes, le dijo a la sorprendida secretaria, quien lo reconoció por fotos de periódicos, pero nunca había imaginado a un multimillonario visitando su escuela con fondos insuficientes. Una hora después, Richard conoció la notable historia de Tommy. 7 años, pero con un nivel de lectura casi de secundaria. Ayudando constantemente a compañeros con dificultades durante el recreo a pesar de no tener formación docente formal, mostrando una comprensión intuitiva de cómo las diferentes mentes procesan la información. Su madre, María Martínez, tenía 3 agotadores trabajos de limpieza para mantenerlos después de que el padre de Tommy muriera en un trágico accidente de construcción hacía 2 años. Tommy tiene un don extraordinario para la enseñanza, explicó la directora Rodríguez, con voz llena de admiración y frustración. Pero no tenemos recursos para programas avanzados o capacitación especializada. Esencialmente se está educando a sí mismo mientras levanta a la mitad de nuestros estudiantes con dificultades en el camino. Esa tarde, Madison prácticamente rebotó en el estudio de Richard, con la tarea terminada y el ánimo por las nubes como no lo había visto en años. Papi, saqué una menos en mi examen de matemáticas hoy. La señora Patterson dijo que fue el mejor trabajo que he hecho. Eso es absolutamente maravilloso, cariño. Dime, ¿cómo resolviste esos problemas tan difíciles?, preguntó, ya sabiendo la respuesta pero queriendo escuchar su versión. La sonrisa confiada de Madison vaciló ligeramente. Había sido tan cuidadosa en mantener sus encuentros con Tommy en completo secreto, pero algo en la expresión de conocimiento de su padre sugería que su elaborada farsa podría estar desmoronándose. No sé a qué te refieres, dijo débilmente, su voz delatando su ansiedad. Madison, te vi con el niño de la escuela primaria Riverside esta mañana. Sé que te ha estado ayudando a aprender de maneras que funcionan para tu mente. El corazón de Madison se le encogió en el estómago. Ahora, papá seguramente le prohibiría ver a Tommy, e inevitablemente volvería a ser la niña inenseñable que no podía dominar nada, por mucho que lo intentara. Pero las siguientes palabras de Richard la sorprendieron hasta la médula. Me gustaría conocer a este Tommy Martínez como es debido, y aprender sobre sus notables métodos de enseñanza. El sábado por la tarde, Richard Wellington estaba nervioso en la puerta de un edificio de apartamentos pequeño y abarrotado en un vecindario que su equipo de seguridad le había aconsejado no visitar, sintiéndose más ansioso que antes de cualquier negociación comercial de alto riesgo o adquisición corporativa. Madison le apretaba la mano con fuerza, igualmente nerviosa por presentar sus 2 mundos completamente diferentes, y esperando que no chocaran destructivamente. Señor Wellington. María Martínez abrió la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento. Había limpiado la enorme mansión de sus vecinos en Beverly Hills durante 2 años, siempre entrando por las entradas de servicio, nunca imaginando que el famoso multimillonario visitaría su humilde hogar. Por favor, pase. El pequeño apartamento de 2 dormitorios estaba impecable, pero desgarradoramente escaso. Un sofá desgastado con cojines cuidadosamente remendados, una mesa plegable que servía doble función como mesa de comedor y escritorio de estudio, y paredes orgullosamente cubiertas con los certificados académicos de Tommy, las hojas de trabajo de matemáticas mejoradas de Madison, y fotos familiares que mostraban tiempos más felices antes de que la tragedia golpeara. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas en la esquina, ayudando pacientemente a su tímida prima María Elena, de 6 años, con la comprensión lectora, su voz suave y alentadora mientras la guiaba a través de un libro ilustrado sobre la amistad. Tommy, llamó Madison suavemente, sintiéndose de repente cohibida por su ropa cara en ese modesto espacio. Este es mi papá, el señor Wellington. Tommy se levantó con gracia y extendió su pequeña mano con una compostura y dignidad notables que impresionaron a Richard de inmediato. Es un placer conocerlo, señor Wellington. Madison es increíblemente inteligente. Solo necesitaba que alguien le mostrara que los números pueden ser amigos en lugar de enemigos aterradores que atacan su cerebro. Richard se arrodilló a la altura de los ojos de Tommy,
estudiando a este niño extraordinario que había logrado lo que equipos de costosos expertos en educación no habían podido lograr. Tommy, entiendo que has estado ayudando a Madison a descubrir sus habilidades matemáticas. Sí, señor, pero ella también me ha estado enseñando cosas, respondió Tommy con sinceridad. Los niños ricos ven el mundo desde ángulos diferentes a los niños como yo. Es realmente interesante aprender sobre su perspectiva y experiencias. ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor, hijo?, preguntó Richard, genuinamente curioso sobre los sueños y ambiciones de este niño. Los ojos oscuros de Tommy se iluminaron con una intensidad apasionada. Un maestro, definitivamente. Quiero ayudar a los niños que se sienten estúpidos a darse cuenta de que en realidad son brillantes a su manera especial. Cada uno aprende de manera diferente. Los adultos a veces simplemente olvidan eso e intentan forzar clavijas cuadradas en agujeros redondos. Richard miró alrededor del humilde apartamento, notando la pila de facturas sin pagar en el mostrador, el único calefactor, la forma en que las manos de María tenían callos profundos por años de limpiar casas de otras personas. Una idea revolucionaria comenzó a formarse, una que podría cambiar fundamentalmente el futuro de ambas familias. Tommy, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de que puedas enseñar a muchos más niños, de ayudar a niños como Madison que luchan y sufren en entornos educativos tradicionales? María se adelantó protectoramente, sus instintos maternales activados. Señor Wellington, apreciamos genuinamente su interés en Tommy, pero no estamos buscando caridad o limosnas. Esto no es caridad, señora Martínez. Esto es negocio, un negocio potencialmente revolucionario. La mente emprendedora de Richard corría con emocionantes posibilidades. Tommy posee un don raro, la habilidad natural para llegar a niños que los sistemas educativos convencionales fallan por completo. Quiero estudiar sus métodos y escalarlos. Madison observó esta conversación crucial con creciente emoción y esperanza. ¿Podría ser realmente posible? ¿Podría Tommy convertirse en su maestro oficial en lugar de su amistad secreta? Pero la siguiente pregunta inocente de Tommy detuvo a todos en seco y los obligó a enfrentar verdades incómodas. Señor Wellington, ¿por qué todos esos maestros caros con títulos elegantes le fallaron a Madison cuando ayudarla a aprender era en realidad bastante simple? La sala cayó en un pesado silencio. Richard se dio cuenta de que este perceptivo niño de 7 años acababa de hacer la pregunta devastadora que expondría todo lo que estaba fundamentalmente mal con el sistema educativo en el que había confiado y financiado ciegamente. En ese momento profundo, Richard Wellington comprendió que el viaje de aprendizaje de su hija estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande e importante de lo que cualquiera había imaginado posible. Porque la trataban como si estuviera rota en lugar de ser diferente, dijo Richard en voz baja, el peso de la simple pregunta de Tommy resonando en su mente como un terremoto. Intentaron forzar su cerebro a sus métodos rígidos en lugar de descubrir y nutrir su estilo de aprendizaje natural. Tommy asintió con una sabiduría mucho más allá de sus 7 años. La mente de Madison funciona con imágenes, historias y conexiones. Cuando le muestro que 8x7 significa 8 grupos de 7 amigos jugando juntos, ella lo entiende inmediatamente y lo recuerda para siempre. Pero cuando los maestros simplemente escriben números en una pizarra y esperan la memorización, bien podrían estar hablando un idioma alienígena que no tiene sentido. María Martínez observó este intenso intercambio con creciente inquietud y preocupación protectora. La gente rica y poderosa no visitaba su modesto apartamento para discutir filosofía educativa a menos que quisieran algo significativo y potencialmente transformador de vida. Señor Wellington, dijo con cuidado, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. ¿Qué está proponiendo exactamente para mi hijo? Richard miró a Madison, quien ahora estaba ayudando a la prima de Tommy a pronunciar palabras difíciles con una paciencia que nunca antes había mostrado, y tomó la monumental decisión que alteraría todos sus destinos para siempre. Quiero financiar un programa educativo completamente experimental, dijo, su voz ganando fuerza y convicción. Tommy trabajaría directamente con Madison y otros niños que luchan desesperadamente en entornos académicos tradicionales. Documentaríamos cuidadosamente sus métodos revolucionarios, crearíamos nuevos materiales de enseñanza basados en sus conocimientos y demostraríamos científicamente que cada niño puede aprender brillantemente cuando se le enseña de maneras que coincidan con sus mentes individuales. Los ojos de Tommy se abrieron con emoción y posibilidad. ¿Quiere decir que realmente podría ayudar a más niños como Madison? Niños que piensan que son estúpidos pero que solo necesitan diferentes enfoques.
cientos de ellos inicialmente, potencialmente miles a medida que nos expandamos a nivel nacional. La emoción de Richard creció exponencialmente a medida que la visión se cristalizaba en planes concretos. Comenzaríamos a pequeña escala, un programa piloto cuidadosamente controlado con 10 estudiantes que han sido trágicamente etiquetados como con problemas de aprendizaje o casos perdidos. Si los métodos de Tommy demuestran ser consistentemente exitosos, revolucionaríamos la educación en todo el país. Madison saltó de pura alegría. Papá, eso significa que Tommy podría ser mi verdadero maestro en lugar de esas personas malas que me hacen sentir tonta. Pero la expresión de María se oscureció con preocupación y sospecha. ¿Y qué pasa con la infancia y la educación de Tommy? Tiene 7 años, señor Wellington. Él pertenece a la escuela, aprendiendo y jugando, no trabajando para su imperio empresarial. Absolutamente continuaría sus estudios. Programas acelerados diseñados para niños superdotados, tutores privados en cada materia, acceso a los mejores recursos educativos que el dinero pueda proporcionar. Tommy recibiría una educación digna de sus extraordinarios dones mientras simultáneamente compartiría esos dones para transformar la vida de otros niños. Tommy miró pensativo entre su madre protectora y el poderoso empresario, entendiendo mucho más de lo que cualquier niño de 7 años debería sobre las decisiones que cambian la vida y sus consecuencias. Esto ya no se trataba solo de ayudar a Madison. Se trataba de demostrar que un niño pobre del lado olvidado de la ciudad podía revolucionar la forma en que el mundo entero pensaba sobre el aprendizaje y el potencial humano. Mamá, dijo Tommy en voz baja, su voz con una gravedad inusual. ¿Recuerdas lo que siempre me dices? Que Dios le da a cada uno talentos especiales específicamente para ayudar a otras personas que están sufriendo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras emociones conflictivas desgarraban su corazón. A su hijo milagroso se le ofrecían oportunidades que ella nunca podría brindarle, educación de élite, seguridad financiera, la oportunidad de cambiar innumerables vidas. Pero el costo se sentía enorme y aterrador. Tommy no era solo su hijo. Era su milagro, su esperanza de escapar de la pobreza, su prueba de que los sueños podían sobrevivir a la tragedia. Necesito tiempo para pensar y orar sobre esto, susurró, con la voz quebrada. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite, dijo Richard con suavidad, reconociendo la magnitud de lo que estaba pidiendo. Pero señora Martínez, quiero que entienda que Tommy no solo estaría ayudando a estos niños académicamente. Los estaría salvando de años de sentirse inútiles y sin esperanza, exactamente como salvó a Madison de esa oscuridad devastadora. Mientras se preparaban para irse, Tommy agarró la mano de Madison con fuerza, su expresión seria. Pase lo que pase con las decisiones de los adultos, siempre seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Promételo. Madison asintió solemnemente. Pero algo en el tono de Tommy sugería que ya sentía que su inocente amistad estaba a punto de transformarse en algo que ninguno de los dos podría imaginar o controlar. La mañana siguiente traería la respuesta de María que cambiaría sus vidas. Y con ella, el comienzo de una revolución educativa que comenzó con la hija de un multimillonario desesperado y un niño brillante que se negaba a dejar que nadie se sintiera estúpido o sin esperanza nunca más. Pero primero, había algo crucial sobre Tommy que María nunca le había dicho a nadie, un secreto sobre su pasado que haría la ambiciosa propuesta de Richard infinitamente más complicada y peligrosa de lo que se daba cuenta. El lunes por la mañana, María Martínez estaba sentada a la mesa de su cocina, mirando la tarjeta de presentación de Richard Wellington, mientras Tommy comía cereales y tarareaba felizmente, sin darse cuenta de que su futuro pendía de un hilo. Había pasado todo el fin de semana orando, paseando y luchando con la decisión más importante de sus vidas. Mamá, pareces preocupada, observó Tommy, sus ojos perspicaces estudiándole el rostro. Es por la oferta del señor Wellington. María respiró hondo, sabiendo que había llegado el momento de revelar la verdad que había ocultado durante 2 años. Tommy, antes de darle mi respuesta al señor Wellington, hay algo sobre tu padre que nunca te conté. Algo sobre por qué realmente murió. La cuchara de Tommy se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué quieres decir? Papá murió en un accidente de construcción. Eso es cierto, pero no toda la verdad. La voz de María tembló mientras los dolorosos recuerdos afloraban. Tu padre, Miguel, no era solo un trabajador de la construcción. Estaba luchando contra el distrito escolar porque querían meterte en clases de educación especial.
Decían que tenías graves discapacidades de aprendizaje y que nunca tendrías éxito en la escuela normal. Los ojos de Tommy se abrieron de asombro. Pero a mí me encanta aprender. Soy bueno en la escuela. Ahora lo eres, mijo. Pero cuando tenías 5 años, no sabías leer, no sabías escribir tu nombre, no sabías contar hasta 10. La maestra dijo que tenías un retraso en el desarrollo y que quería separarte de otros niños para siempre. Las lágrimas fluyeron libremente ahora. Tu padre pasó todas las tardes enseñándote el mismo, probando método tras método hasta que encontró formas que funcionaban para tu hermosa mente. Tommy se quedó en silencio atónito, procesando esta revelación. Así que yo era como Madison. Todos pensaban que era estúpido. Exactamente como Madison. Tu padre descubrió que aprendías a través del movimiento, las historias y las actividades prácticas. Creó juegos y aventuras que hicieron que el aprendizaje fuera mágico para ti. La voz de María se quebró de dolor y orgullo. El día que murió, regresaba a casa de otra reunión con la junta escolar, luchando por otros niños como tú. Estaba tan exhausto de trabajar en la construcción todo el día y de luchar contra el sistema toda la noche que se quedó dormido conduciendo. El peso de esta revelación pendía pesadamente en la pequeña cocina. Tommy no solo había heredado el don de su padre para la enseñanza, sino también su apasionada misión de ayudar a los niños con dificultades a encontrar su potencial. Por eso tienes miedo de la oferta del señor Wellington, dijo Tommy en voz baja, la comprensión inundando su joven rostro. ¿Crees que podría salir herido luchando en la misma batalla que mató a papá? María asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. Tommy se levantó y abrazó a su madre con fuerza. Mamá, ¿y si papá no murió en vano? ¿Y si esta es la forma en que continuamos su lucha, pero con personas poderosas ayudándonos en lugar de luchar contra nosotros? Esa tarde, María llamó a Richard Wellington con su respuesta. Señor Wellington, aceptaré su propuesta, pero con una condición. Necesita saber toda la verdad sobre mi hijo antes de convertirlo en el rostro de su revolución. Una hora después, Richard estaba sentado en su oficina, completamente atónito por la historia de María. Tommy no solo había aprendido a enseñar a niños con dificultades. Él mismo había sido uno de ellos. Esto lo cambiaba todo, haciendo los logros del niño aún más notables y el impacto potencial exponencialmente mayor, pero también lo hacía infinitamente más valioso para las personas que podrían querer explotar o silenciar lo que representaba. Richard tomó su teléfono e hizo una llamada que cambiaría las apuestas para siempre. Doctora Hawthorne, soy Richard Wellington. Necesito que diseñe la batería de evaluación educativa más completa que haya creado. Estamos a punto de demostrar que su diagnóstico estaba equivocado en algo más que en mi hija. 3 semanas después, el nuevo Centro de Innovación Educativa de la Fundación Wellington abrió en un almacén convertido en el centro de Los Ángeles, deliberadamente ubicado entre Beverly Hills y el este de Los Ángeles, un terreno neutral donde diferentes mundos podían encontrarse de forma segura. Richard no había escatimado en gastos para crear un ambiente que se sentía más como un patio de juegos de descubrimiento que como un aula tradicional. Madison caminó por los espacios luminosos y abiertos llenos de estaciones de aprendizaje, tecnología interactiva y cómodos rincones de lectura, con el corazón acelerado de emoción y terror. Hoy conocería a los otros 9 niños elegidos para el programa experimental de Tommy, niños que, como ella, habían sido etiquetados como casos perdidos por la educación tradicional. Bienvenidos a nuestra aventura de aprendizaje, anunció Tommy al pequeño grupo de niños nerviosos y padres escépticos. A sus 7 años, de alguna manera inspiraba respeto y atención de forma natural. Sé que a todos aquí les han dicho que no pueden aprender correctamente. Lo sé porque a mí me dijeron lo mismo hace solo 2 años. Un jadeo colectivo resonó en la sala. Los padres intercambiaron miradas de asombro mientras los niños miraban a Tommy con una nueva esperanza parpadeando en sus ojos. La verdad es que no existe un niño que no pueda aprender, continuó Tommy, su voz transmitiendo una convicción más allá de sus años. Solo hay niños que aún no han encontrado su lenguaje de aprendizaje. Hoy, comenzamos a descubrir qué idioma habla su mente brillante. La doctora Patricia Hawthorne observaba desde un rincón, con su portapapeles listo para documentar lo que esperaba que fuera otro fracaso educativo. Había accedido a evaluar el programa únicamente para demostrar que algunos niños eran realmente inenseñables, protegiendo el sistema tradicional de lo que ella veía como una peligrosa falsa esperanza.
Tommy comenzó con Marcus, un niño afroamericano de 8 años que había sido expulsado de 3 escuelas por problemas de comportamiento. En cuestión de minutos, Tommy se dio cuenta de que Marcus no era desafiante. Era un aprendiz kinestésico, atrapado en un ambiente de siéntate quieto y cállate. Marcus, ¿quieres ayudarme a enseñar a todos sobre la suma construyendo algo genial?, preguntó Tommy. Durante la siguiente hora, Marcus construyó elaboradas torres de bloques mientras aprendía conceptos matemáticos a través de la creación física. Sus problemas de comportamiento desaparecieron por completo cuando sus manos estaban ocupadas y su mente era desafiada adecuadamente. La doctora Hawthorne observó con creciente asombro cómo Tommy transformaba a cada niño problemático en un aprendiz comprometido. Sarah, etiquetada como gravemente disléxica, comenzó a leer con fluidez cuando Tommy le mostró cómo las letras podían bailar y contar historias. James, diagnosticado con TDA grave, se concentró durante horas cuando las lecciones incorporaban movimiento y ritmo. Pero la transformación más notable fue en la propia Madison. Rodeada de niños que entendían sus dificultades, floreció como una tutora segura y alentadora para sus compañeros, ayudando a otros a descubrir sus fortalezas, tal como Tommy la había ayudado a ella. «Esto es imposible, doctora», susurró Hawthorne a Richard mientras observaban a 10 niños inenseñables participar en complejas actividades de aprendizaje con alegría y éxito. «Estos resultados violan todo lo que sabemos sobre las discapacidades de aprendizaje». «Quizás», respondió Richard en voz baja, «todo lo que sabemos está equivocado». Al final de la primera semana, cada niño había mostrado una mejora medible. Pero lo que es más importante, habían comenzado a verse a sí mismos de manera diferente, no como rotos o estúpidos, sino como aprendices con dones únicos esperando ser descubiertos. Sin embargo, la noticia del éxito del programa se estaba extendiendo rápidamente en los círculos educativos, y no todos estaban contentos. Esa noche, Richard recibió una llamada telefónica que lo heló hasta los huesos. «Señor Wellington, le habla el Dr. Frederick Morrison de la Junta Nacional de Estándares Educativos. Necesitamos discutir su programa experimental no autorizado de inmediato». La revolución había comenzado, pero fuerzas poderosas ya se estaban movilizando para detenerla antes de que pudiera amenazar el orden establecido que había fallado a tantos niños durante tanto tiempo. «Está jugando con fuego, Wellington», la voz del Dr. Morrison crepitó a través del altavoz en la oficina de Richard, con una hostilidad apenas contenida evidente en cada palabra. «Su pequeño experimento está amenazando una industria de $50.000 millones. ¿Tiene alguna idea de cuántos empleos, cuántas empresas, cuántas carreras dependen del sistema actual? Charles, estamos ayudando a niños que han sido descartados por ese sistema». «¿Cómo es eso una amenaza?» «Porque si demuestran que las discapacidades de aprendizaje son en gran parte fabricadas por métodos de enseñanza inadecuados, cada programa de educación especial, cada empresa de evaluación, cada intervención farmacéutica se vuelve cuestionable. Estamos hablando del colapso total de un sector entero de la economía». Richard sintió todo el peso de lo que habían descubierto. Ya no se trataba solo de educación. Se trataba de poder, dinero y control institucional sobre cómo la sociedad clasificaba y limitaba el potencial de los niños. «Entonces, ¿qué me sugiere que haga? ¿Abandonar a estos niños para proteger las ganancias corporativas?» «Le sugiero que tenga mucho cuidado con los enemigos que se está ganando», replicó Charles fríamente. «Algunas personas no dudarán en destruirlo a usted y a todo lo que ha construido para proteger sus intereses». La amenaza era clara. El imperio empresarial de Richard, la seguridad de su familia e incluso el propio centro de innovación podrían convertirse en objetivos si seguían desafiando fuerzas económicas tan poderosas. La mañana siguiente trajo noticias devastadoras. María Martínez llamó a Richard llorando, su voz temblaba de miedo y rabia. «Señor Wellington, se llevaron a Tommy». «¿Qué quiere decir con que se lo llevaron?» «Los servicios de protección infantil vinieron esta mañana con una orden judicial. Dijeron que informes anónimos afirmaban que yo estaba explotando a mi hijo, obligándolo a trabajar en lugar de asistir a la escuela adecuada. Se lo llevaron bajo custodia protectora pendiente de una investigación completa». A Richard se le heló la sangre. Esto no era una coincidencia. Alguien estaba usando el sistema legal para neutralizar a Tommy antes de que pudiera exponer verdades más incómodas. En el centro de innovación, Madison y los otros niños esperaban ansiosamente a su maestro, quien nunca llegó.
Sin la guía suave de Tommy, varios niños comenzaron a volver a sus viejos patrones de frustración y desesperación. ¿Dónde está Tommy?, preguntó Madison a su padre con urgencia. Los otros niños lo necesitan. Yo lo necesito. Richard se arrodilló junto a su hija, con el corazón roto mientras intentaba explicar la corrupción adulta a una niña. Algunas personas están tratando de detener nuestro programa, cariño. Se llevaron a Tommy temporalmente. ¿Pero por qué? Estamos aprendiendo. Estamos felices. Estamos demostrando que no somos estúpidos. ¿Exacto? Y eso amenaza a las personas que se benefician de mantener a los niños etiquetados como con problemas de aprendizaje. Los ojos de Madison brillaron con enojo, inusual para una niña de 8 años. Eso no es justo. Tommy me salvó. Nos salvó a todos. Esa tarde, Richard tomó la decisión más importante de su vida. Convocó una conferencia de prensa de emergencia, sabiendo que le crearía enemigos poderosos e irreversibles, pero incapaz de abandonar a los niños que habían encontrado esperanza en el enfoque revolucionario de Tommy. Señoras y señores, anunció a los medios reunidos, estoy aquí para exponer un fracaso sistemático en la forma en que educamos a nuestros niños más vulnerables. El sistema actual no solo no los ayuda. Los daña activamente al convencerlos de que son intelectualmente inferiores cuando en realidad son mentes brillantes atrapadas en métodos de enseñanza inapropiados. Presentó la historia de Tommy, las mejoras dramáticas en los 10 niños y la evidencia de que las pruebas tradicionales estaban sesgadas culturalmente y eran metodológicamente defectuosas. Un niño de 7 años demostró en 3 horas lo que los expertos en educación no pudieron ver en décadas. No estamos midiendo la inteligencia de los niños. Estamos midiendo su conformidad con expectativas culturales estrechas. La respuesta fue inmediata y explosiva. Grupos de defensa de la educación exigieron investigaciones. Padres de niños con necesidades especiales inundaron las redes sociales con sus propias historias de diagnósticos erróneos y fracaso institucional. Los precios de las acciones de las principales empresas de pruebas comenzaron a caer en picado a medida que los inversores se daban cuenta de la posible responsabilidad. Pero la respuesta más importante provino de una fuente inesperada. Tommy, observando la conferencia de prensa desde su ubicación de acogida temporal, logró llamar a la línea privada de Richard. Señor Wellington, su pequeña voz transmitía una determinación que a los adultos que le doblaban la edad les faltaba. Quiero testificar en la audiencia de mañana. Quiero decirles yo mismo que a ningún niño se le debería decir nunca que es demasiado estúpido para aprender. Las líneas de batalla estaban trazadas. Mañana, un niño de 7 años se presentaría ante un juez y determinaría si la revolución o la supresión definirían el futuro de la educación para millones de niños. Lo que estaba en juego no podía ser más alto, y Tommy Martínez estaba a punto de convertirse en el niño más importante de América. La sala del tribunal estaba repleta hasta el límite mientras Tommy Martínez, vestido con su única camisa buena, caminaba con paso firme hacia el estrado de los testigos. Las cámaras de televisión capturaban cada paso del niño de 7 años que se había convertido en el símbolo de la revolución educativa. Manifestantes y partidarios llenaban el pasillo exterior, coreando eslóganes contrapuestos sobre los derechos de los niños y la protección institucional. La jueza Margaret Chen miró a Tommy con una mezcla de preocupación y curiosidad. En 30 años en el estrado, nunca había presidido un caso en el que el testimonio de un niño pudiera potencialmente remodelar toda una industria. Tommy, ¿entiendes por qué estás aquí hoy?, preguntó ella con suavidad. Sí, su señoría. Estoy aquí porque algunos adultos piensan que niños como yo están demasiado rotos para aprender, y otros adultos piensan que solo estamos aprendiendo de manera diferente. Hoy, descubriremos quién tiene razón. El abogado del Dr. Morrison se levantó agresivamente. Su señoría, este niño ha sido instruido por intereses adinerados para socavar salvaguardas educativas legítimas. Su testimonio debe ser desestimado como propaganda ensayada. Tommy se volvió para encarar al abogado directamente, su joven voz con una claridad asombrosa. Señor, nadie me instruyó para reprobar esos exámenes hace 2 años. Nadie me instruyó para sentirme estúpido todos los días hasta que mi papá me enseñó que mi mente simplemente funciona de manera diferente. Y nadie instruyó a Madison Wellington para que llorara hasta quedarse dormida todas las noches hasta que nos hicimos amigos. Desde la galería, Madison se levantó espontáneamente. Tommy dice la verdad.
Me salvó de pensar que estaba desesperada para siempre. ¿Y a mí?, gritó Marcus, levantándose de su asiento. No soy un niño malo. Solo necesitaba moverme mientras aprendía. Uno por uno, los 10 niños del Centro de Innovación se pusieron de pie, los rostros de sus padres bañados en lágrimas mientras observaban a sus hijos, antes considerados con discapacidad, hablar con una confianza e inteligencia que la educación tradicional nunca había reconocido. La jueza extendió la orden, pero sus propios ojos estaban húmedos, observando esta muestra sin precedentes de coraje infantil. Tommy continuó su testimonio con una precisión devastadora. Su señoría, quiero leerle algo. Sacó un papel arrugado. Esto es de mi diagnóstico original, el sujeto demuestra graves limitaciones cognitivas, incapacidad para procesar información secuencial y probable discapacidad intelectual que requiere asistencia especial de por vida. Miró a la sala del tribunal abarrotada. Ese era yo hace 2 años. Hoy, estoy enseñando a otros niños habilidades avanzadas de matemáticas y lectura. O soy el primer milagro en la historia médica, o esas pruebas estaban equivocadas sobre lo que podía hacer. La doctora Hawthorne se levantó de su asiento, su compostura profesional finalmente se rompió por completo. Su señoría, yo escribí ese diagnóstico. Me equivoqué. Completamente, devastadoramente equivocada. La inteligencia de este niño nunca estuvo afectada. Nuestros métodos estaban afectados. Nuestra comprensión estaba afectada. Nuestros sesgos estaban afectados. La sala del tribunal estalló mientras la experta en educación que había construido su carrera sobre el diagnóstico de discapacidades de aprendizaje admitía públicamente un fracaso sistemático. Además, continuó la doctora Hawthorne, su voz cada vez más fuerte después de revisar los métodos y resultados de Tommy. Creo que hemos estado diagnosticando erróneamente a miles de niños anualmente. No estamos identificando discapacidades de aprendizaje. Las estamos creando a través de enfoques de enseñanza inapropiados y evaluaciones culturalmente sesgadas. El doctor Morrison saltó furioso. Patricia, estás destruyendo tu propia carrera. Piensa en lo que estás diciendo. Estoy pensando en cada niño que he diagnosticado erróneamente, replicó ella con firmeza. Estoy pensando en el padre de Tommy que murió luchando por el potencial de su hijo mientras yo aplastaba sistemáticamente ese potencial con mi ignorancia. Tommy bajó del estrado de los testigos y se dirigió directamente a la doctora Hawthorne. Frente a cientos de testigos, extendió su pequeña mano y dijo, «Doctora Hawthorne, gracias por ser lo suficientemente valiente como para admitir que se equivocó. Eso es lo que hacen los verdaderos científicos cuando descubren una nueva verdad». El momento fue capturado por todas las cámaras de la sala, un niño de 7 años ofreciendo perdón y sabiduría a la adulta que casi había destruido su futuro. El fallo de la jueza Chen fue rápido y exhaustivo. Este tribunal considera que el programa de innovación educativa del demandante no causa ningún daño a los niños participantes y, de hecho, demuestra beneficios notables. Además, este caso revela serias preguntas sobre las prácticas de diagnóstico actuales que justifican una investigación inmediata por parte de las autoridades estatales y federales. Miró directamente a Tommy. Joven, nos ha demostrado que la mayor discapacidad que enfrenta nuestro sistema educativo es su incapacidad para reconocer el brillo individual de los niños. Su coraje al decir la verdad al poder me da esperanza para el futuro. 6 meses después, los centros de innovación de la Fundación Wellington se habían expandido a 12 ciudades de América. Tommy, ahora de 8 años, fue reconocido oficialmente como el consultor educativo más joven de la historia, trabajando con programas de formación de maestros en todo el país mientras continuaba sus propios estudios acelerados. Madison Wellington se había convertido en la mejor estudiante de su curso en la Academia Prestige, no por adaptaciones especiales, sino por métodos de enseñanza que honraban la forma en que su mente procesaba naturalmente la información. Los otros 9 niños del programa original prosperaban en escuelas que habían reestructurado completamente sus enfoques a las diferencias individuales de aprendizaje. La doctora Patricia Hawthorne había dejado su práctica privada para liderar la investigación sobre la evaluación educativa culturalmente sensible, dedicando su carrera a deshacer el daño que había ayudado a crear. Y María Martínez había regresado a la escuela, cursando una licenciatura en política educativa, decidida a asegurarse de que ninguna otra familia enfrentara las luchas que le habían costado la vida a su esposo y casi destruyeron el potencial de su hijo. Mientras Tommy se sentaba bajo su roble favorito en la escuela primaria Riverside,
ahora enseñando a un grupo creciente de niños durante el recreo, reflexionó sobre cómo todo había comenzado con la hija solitaria de un multimillonario que se creía estúpida. Tommy, dijo Madison, sentándose a su lado, como lo hacía todos los días después de que terminaban sus clases. ¿Crees que realmente cambiamos las cosas? Tommy sonrió, observando a los niños más pequeños descubrir que aprender podía ser mágico en lugar de doloroso. Madison, ¿recuerdas lo que me preguntaste aquel primer día? Dijiste que le estaba enseñando mal a ese niño pequeño. Lo recuerdo. Tenías razón. Todos les enseñaban mal a todos, incluyendo a las personas que se suponía que eran expertas. Pero descubrimos cómo hacerlo bien. Madison sonrió. Entonces, no solo me ayudamos a aprender matemáticas. Ayudamos a todos a aprender a aprender. Exacto, dijo Tommy, con los ojos brillando con la misma sabiduría que había iniciado su increíble viaje. Y esa es la lección más importante de todas. Todo el mundo es brillante. Solo tienes que encontrar la manera correcta de dejar que ese brillo resplandezca. Mientras el sol de la tarde se ponía sobre el patio de juegos donde había comenzado su amistad, Tommy Martínez y Madison Wellington continuaron su trabajo de demostrar que ningún niño está demasiado roto para aprender, demasiado diferente para tener éxito o demasiado joven para cambiar el mundo.